Muy buenas tardes. En nombre de la Escuela de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de las Américas, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Marcas con propósito en tiempos inciertos. Un agrado de recibirlos y saludar a todos ustedes. Daremos inicio a la actividad en unos minutos mientras esperamos la conexión de todos los asistentes. Aprovechamos también de saludar a todos los asistentes que incluso nos acompañan desde otros países como México, Panamá, Argentina y Colombia. Agradecemos su conexión e iniciamos este conversatorio saludando al director de la Escuela de Publicidad y Relaciones Públicas, Maciel Campos. Bienvenido, Maciel. Hola, ahí sí. Ahí sí, muchas gracias. Hace algo más de 2 años ya, 2 años y medio probablemente, comenzó la incertidumbre, la enfermedad, el miedo. Primero con un estallido social, luego con una pandemia mundial, y de algún modo las marcas experimentaron de algún modo estas mismas sensaciones.
Esta es una instancia valiosa para reflexionar. Ya han pasado varios meses, algunas de estas incertidumbres y de estos miedos han menguado, no todos, pero esta es una muy buena instancia para comenzar a masticar qué es lo que pasó y cómo nos vimos todos transformados durante este periodo de tiempo. En este sentido, estamos felices de contar en el contexto de la inauguración de nuestro año académico con Alejandra Ferrari y Karen Garnick. Ya las van a presentar en extenso, las vamos a conocer, eh, y hablar de lo que son las marcas con propósito en tiempos inciertos, porque se hace muy pertinente entonces este tipo de conversación. Ya pasó lo peor, se supone, pero, pero comenzaremos entonces a sacar algunas conclusiones. A nombre de la carrera de publicidad y de relaciones públicas, que aquí también nos acompañan evidentemente sus directoras, Carolina Gallardo y Paola Godoy, y a nombre de la escuela, evidentemente les quiero dar la más cordial y afectuosa bienvenida a todos los que están conectados para escuchar lo que hoy nuestras invitadas nos van a compartir. Quiero agradecer también la presencia, evidentemente, de quienes son nuestros estudiantes, nuestros académicos adjuntos, académicos regulares, que son nuestros académicos de planta. Agradecer a cada uno de los que está conectado más allá de las fronteras de nuestro país. Hay varios países con representación en este momento acá en este conversatorio. Específicamente agradecer a la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, hermosa ciudad. Ya nos acompañan hermosos países. Una de nuestras invitadas es de un país lindísimo. De hecho, imagínense que en su jardín tiene ranitas que croan. Ya nos contará de eso también. Y por supuesto la CHAP. La CHAP siempre ha respaldado nuestras actividades y estamos también muy contentos de poder contar con ellos. Sé que muchos de ustedes, los que están al otro lado de la pantalla, añoran y desean que actividades como estas se hagan de forma presencial para que nos podamos saludar, para que nos podamos ver a los ojos. Miren, esta escuela y las carreras que representa esta escuela, lo único que les puedo decir y garantizar es que en el futuro para allá vamos. Pero esta es una instancia de transición y dado también nuestros invitados de afuera, entonces muy pertinente que lo hagamos en esta condición. Ya vendrá el mirarse a los ojos y estrecharse la mano, ¿ya? Bienvenidos entonces a todos y comencemos. Muy bien, muchas gracias, director. Vamos a iniciar, ¿cierto?, nuestro conversatorio presentando a nuestras invitadas que hoy nos acompañan. ¿Ya? Primero presentamos a Alejandra Ferrari, ¿cierto? Gerente general de la Asociación Chilena de Publicidad, la CHAP, quien posee más de 30 años de trayectoria en la industria del marketing, la publicidad y las comunicaciones, ya con amplia experiencia liderando asociaciones gremiales con foco en la planificación estratégica, en el foco financiero digo, y definición de modelos de negocio. También contamos con la presencia de Karen Garnick, ya, que es la expresidenta de la Asociación de las Relaciones Públicas de Puerto Rico, con más de 30 años de experiencia en asesoría de comunicaciones estratégicas, relaciones públicas y el desarrollo de marcas. Presidió la Asociación de las Relaciones Profesionales de Puerto Rico, ¿cierto?, en el año 2020, y formalizó alianzas estratégicas con otros gremios internacionales, entre los que se destacan la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas y la Public Relations Society of America, de la cual participa como delegada internacional en su junta directiva. Nuestras invitadas nos van a presentar una breve exposición y al finalizar seleccionaremos preguntas del público que desde ya pueden ir anotando en el chat del Zoom. Vamos a comenzar con la presentación, ¿cierto?, de Alejandra Ferrari. Muy bienvenida, Alejandra. Hola Belén, hola a todos los que están hoy día escuchando y están conectados en esta charla. Partir, por supuesto, agradeciendo en primer lugar a los dueños de casa, a la Facultad de Comunicaciones de la
Universidad de las Américas, a su director Maciel Campos, a Andrea, Paola, Carolina, a Belén, que hoy día además nos ha presentado, saludar a la Karen desde Puerto Rico, escuchando ahí sus ranitas, que lo encuentro pero maravilloso. La verdad es que para mí es un honor estar en esta inauguración del año académico, hablando de algo tan importante y al mismo tiempo tan escuchado, ¿no es cierto?, como el propósito, que hoy día además adquiere una significancia muy, muy importante. Voy a partir tratando de compartir la pantalla, espero que me resulte. Ahí yo por lo menos la veo, ¿la ven ustedes también? Ok. ¿Sí se ve? Perfecto. Ya. Entonces, lo que me invitaron hoy día es que conversemos y aquí también es interesante la conversación que vamos a tener entre todos, es entender un poquitito o cómo estamos viendo nosotros desde ACHAP y en este caso un poco con la experiencia que yo tengo desde la comunicación, cómo estamos viendo estas marcas con propósitos en tiempos inciertos. Tiempos duros, difíciles, ¿no es cierto? Esa imagen que elegí ahí justamente lo que nos hace es un poco negra, ¿no? Esta incertidumbre que de alguna manera nos paraliza, nos asusta y que tiene su razón de ser, ¿no es cierto? Venimos 2 años, además de los desastres naturales a los cuales los chilenos estamos acostumbrados, venimos 2 años experimentando situaciones súper distintas, que yo que tengo bastantes más años que probablemente todos los que están conectados hoy día, nunca me había tocado vivir, ¿no es cierto? Un estallido social, una guerra en Ucrania, una pandemia, uno solamente la que había escuchado era la peste negra, ¿no es cierto? Hace millones de años atrás. Y esto no es un fenómeno solamente local, no nos pasa a nosotros nomás como país, está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Donde las sociedades hoy día están mucho más exigentes, más empoderadas, más conectadas. Sin duda, todo el fenómeno de la digitalización y las redes sociales hacen que la comunicación sea más compleja, la comunicación comercial sin duda, pero también la comunicación política, la comunicación entre las personas. Estamos tremendamente conectados, pero al mismo tiempo tremendamente desconectados. Es una situación bien como curiosa, bien distinta y bien desafiante. Y como si esto fuera poco, además nos llegó una pandemia, una pandemia que de alguna manera hizo parar el mundo, ¿no es cierto? Y aquí cito a mi querida Mafalda, que siempre dice o decía, el mundo, me quiero bajar, ¿no es cierto? Paren el mundo, me quiero bajar, y de repente no es que el mundo siguió y yo me bajé, sino que el mundo paró, el mundo se detuvo, el mundo no supo qué hacer, ¿no es cierto? Y eso significa que de alguna manera también, algo que desde el marketing, de las comunicaciones, veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, también paró. O sea, ¿qué pasó con el propósito en esto? ¿Qué pasó cuando el mundo se detiene, cuando el mundo cambia, cuando todo es incierto? Las marcas se quedaron calladas, ¿no es cierto? Esa fue la primera reacción, la reacción ante el miedo, ante la incertidumbre. Obviamente es el silencio. Nadie quiere equivocarse, nadie quiere hacer algo que sea incorrecto y que además ponga una carga adicional a toda la incertidumbre que ya nos está trayendo el mundo. Entonces también, al parar el mundo, al detenerse la comunicación, principalmente el año 2019 y el año 2020 desde el punto de vista de la inversión publicitaria fue súper dramático para los medios, para las agencias y para la publicidad en general. El lado positivo que esto tuvo es que de alguna manera nos hizo mirar el propósito en su más amplia expresión, en su más verdadera expresión, y volver a las bases de lo que es el propósito, más allá de un eslogan publicitario, ¿no es cierto?, o una estrategia publicitaria. Y volvemos a las bases, ¿no es cierto?, volvemos a entender que el propósito tiene que ver con la razón de ser, ¿no es cierto? La razón de ser no solamente de las marcas, ¿por qué existe una marca?, sino que con la razón de ser de las compañías. La razón de ser que de alguna manera va mucho más allá de la generación de utilidades, la generación de negocios, sino que la razón de ser con lo más profundo del ser humano y de la sociedad.
es por qué una empresa hoy día es relevante para el mundo donde actúa, la sociedad donde actúa, y lo más importante de todo, para las personas con las cuales se vincula. Y eso hace que de alguna manera nosotros volvamos a mirar el propósito en su esencia, más allá del eslogan o el fenómeno netamente publicitario, y entendamos que el propósito es la relación que tiene una compañía y por ende una marca con la sociedad. Y este negocio tiene que ser con la sociedad, para la sociedad, y no solamente para la empresa y con la empresa, ¿no es cierto? Y esa sociedad no solamente son los consumidores, sino que tiene que ver con las comunidades, ¿no es cierto?, en la cual la empresa y la marca actúa, tiene que ver con las personas con las cuales la marca interactúa desde internamente hasta el mercado, ¿no es cierto?, sus colaboradores, sus proveedores y obviamente sus consumidores. Finalmente, el propósito, y esto es lo que yo creo que nosotros tenemos que volver a rescatar como comunicadores, el propósito es lo que hace que las marcas sean humanas, es la humanización de las marcas, no es otra cosa que eso, y eso significa que de alguna manera es la humanización también de las organizaciones y tiene que ver con la identidad social de estas organizaciones. Y volver a recordar lo que decía Larry Fink, ¿no es cierto?, el CEO de BlackRock, decir que cada empresa no solo se debe a su rendimiento financiero, sino que también se debe a una sociedad y a contribuir positivamente a ella. Sin un sentido de propósito, ninguna compañía, ya sea pública o privada, puede alcanzar su máximo potencial. Y desde ahí es donde yo me quiero parar hoy día para compartir con ustedes cómo vemos desde la Asociación de Agencias de Publicidad, desde las agencias, lo que es el propósito hoy en tiempos de incertidumbre. ¿No es cierto? Es la razón de ser. Y esto lo sabíamos, siempre lo hemos sabido, pero de alguna manera el día a día, el afán de rentabilidad, el afán de cumplimiento de metas de corto plazo, nos ha hecho en el fondo perder de foco que el propósito es el por qué una compañía existe, porque una marca existe, y después vienen el cómo yo ese propósito lo materializo o el qué hago para tener un propósito y en el fondo tangibilizar ese propósito. Y aquí obviamente sigue siendo tan válido como siempre, ¿no es cierto?, este círculo de Simon Sinek, que es súper interesante y súper práctico para cualquier estrategia que desde las marcas y desde la comunicación queramos plantear. Entonces, y en resumen, el propósito, y es algo que no nos debemos olvidar, es lo que de alguna manera combina lo que el mundo necesita, la sociedad necesita, con lo que a la compañía lo hace diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué o en qué yo soy bueno? ¿Y qué de lo que yo soy bueno puede hacer y aportar a lo que el mundo necesita, ¿no es cierto? Y eso jugado además con algo que es muy importante, con la pasión. Las marcas son pasión, las marcas son identidad, la comunicación y el propósito tiene que ser algo que apasione a las personas, que los desafíe, que los incentive y que los saque, y vuelvo aquí a esta primera lámina oscura de lluvias, ¿no es cierto?, y de incertidumbre, que los saque y los mueva desde la pasión a transitar por esta incertidumbre. Entonces, ¿qué implica para una organización hoy día? ¿Y qué es lo que debiera siempre, independiente de la incertidumbre, de la crisis o del momento económico, político, social en que estemos viviendo? ¿Qué implica para una organización actuar según su propósito? Implica básicamente que toda la organización y por supuesto las marcas se entreguen a este propósito en todos los ámbitos de acción y no exclusivamente en la comunicación. La buena noticia es que aquellas compañías que se entregan por entero a su propósito son compañías sostenibles en el tiempo y son compañías que en términos de rentabilidad entregan a sus accionistas los mejores resultados, ¿no es cierto? Y eso se ve en todos los estudios que se han hecho últimamente, y estos datos que les tengo acá son datos básicamente de estudios internacionales
post-COVID. O sea, después del COVID, aquellas marcas que han actuado en función de su propósito tienen mayor crecimiento en notoriedad, tienen mayor crecimiento en lealtad, tienen mayor crecimiento en compromiso y por supuesto tienen mayor mayor crecimiento en rentabilidad. ¿A qué voy con esto? A decirles que el propósito no es altruista solamente. El propósito es una forma de hacer negocios, pero significa que las compañías entiendan que no hay negocio sin sociedad, no hay negocio sin personas, por lo tanto no puede haber un antagonismo entre el objetivo de rentabilidad económica con el objetivo de contribución social y humana. Entonces, quiero como ir cerrando la presentación, pasando de esta lámina de la incertidumbre como una cosa gris, a una incertidumbre que de alguna manera nos desafía desde el optimismo. Hoy día nosotros estamos viendo la incertidumbre y la crisis que hoy día está sumido el mundo como una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y a eso nos dedicamos nosotros desde la Asociación Chilena de Agencia de Publicidad, a promover la creatividad. Y la creatividad se despliega en la incertidumbre. La creatividad se despliega cuando somos desafiados y estamos obligados a hacer las cosas diferentes y estamos obligados a arriesgarnos, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que han hecho las marcas que han sido fieles a su propósito y que en minutos de crisis o en minutos de, en el fondo, de abundancia, siguen siendo fieles a su propósito. Por ejemplo, y aquí es una marca que probablemente todos ustedes conocen, que es DAB, ¿no es cierto? Que de alguna manera ellos entendieron que ellos no estaban en el negocio o no estaban en este mundo para vender jabones, desodorantes o crema, sino que entendieron, y este entendimiento tiene que ver con un entendimiento del consumidor, de la sociedad y del momento donde están viviendo, definieron que desde todos los insights que escuchaban hoy día desde las mujeres, que escuchaban ese minuto desde las mujeres, ellos entendieron que estaban para ampliar la definición de la belleza. Miren qué impactante, ¿eh? Y esto yo les estoy hablando que esto fue hace muchos años atrás, no tiene que ver hoy día con el empoderamiento de la mujer, ni con el tema de los estereotipos. Ellos hace 10 años o más partieron entendiendo que su rol era ayudar a las mujeres a desarrollar una relación positiva con su cuerpo y entender que la belleza no era la mujer perfecta, sino que la belleza era quererse cada una en una relación positiva con su cuerpo. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo finalmente ellos avanzan a materializar este propósito en acciones y finalmente en comunicación? Entendieron que ellas tenían que celebrar a las mujeres normales, ¿no es cierto? A mujeres que tenían forma absolutamente fuera de los estereotipos de belleza. Y eso significaba que ellas eran las personas a las cuales ellas tenían que dirigirse y generar en el fondo para esas personas y para ese propósito productos, y ahí es donde está el negocio, ¿no es cierto?, que eran para el cuidado de los distintos, ¿no es cierto?, lo que ellos llaman como el skincare o el healthcare, ¿no es cierto?, productos para el cuidado del cabello, que nutren, que hidratan, que reparan la piel. Y eso claramente se traduce no solamente en una campaña comunicacional que hasta el día de hoy sigue siendo vigente, exitosa, ¿no es cierto?, esta campaña de entender que las mujeres no son perfectas y que en el fondo dio pie para montones de otras marcas que han seguido ese camino, ¿no es cierto?, que ahí ustedes podemos hablar de millones, y que de alguna manera eso ha hecho que ellos vuelquen toda su estrategia de producto, de comunicación y su estrategia corporativa a ese propósito. ¿Qué otra marca también es interesante, que también descubrió este propósito desde siempre o desde hace mucho rato y que sigue siendo igual de relevante hoy día en los tiempos de crisis y de incertidumbre? Adidas, ¿no es cierto? Para no estar en el típico ejemplo de Nike. Adidas se dio cuenta o se definió como propósito que ellos lo que querían hacer es motivar a través del deporte al poder de cambiar las vidas.
¿no es cierto? Y ahí está haciéndose cargo de una cosa muy importante, ¿no es cierto? Que es cómo uno cambia las vidas, desde donde ellos pueden incidir en esta sociedad. ¿Cómo lo hacen? Ayudando a los atletas a superar sus límites, a marcar diferencias, ¿no es cierto? Y que esas diferencias finalmente cambien sus vidas y cambien al mundo. Y ahí ellos terminan con esta campaña o con este eslogan, en el fondo, que es: creamos el cambio a través del deporte. Y así lo materializan en cada una de las campañas que ellos hacen, en las corridas que difunden, en las formas de superación, en cómo ellos interactúan con sus comunidades, con los escolares, ¿no es cierto?, con los niños, con los adultos mayores, y ahí de alguna manera también esta marca amplió su ámbito de acción y su target, ¿no es cierto?, al cual hoy día están apuntando, y vemos como hoy día personas mayores están dedicadas al deporte y usan finalmente la ropa deportiva. Estas marcas con propósito verdadero, que entienden desde la organización sus propósitos, son marcas que inciden en la sociedad mucho más allá del target que ellos generalmente apuntan, y finalmente mueven las industrias, hacen crecer las industrias, son líderes en ese sentido. Y finalmente, una marca que yo la encuentro increíble, 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 y que ha hecho una labor maravillosa y que además es entretenido, es fantástico, y además de cambiar el concepto del hospedaje, cambió también la industria del turismo. O sea, una marca con propósito que desde su definición de negocio finalmente impacta a la industria del turismo completa, no solamente a la hotelería o no solamente al hospedaje. ¿Y cuál es el propósito de Airbnb? ¿No es cierto? El propósito es que el mundo, ¿no es cierto?, es un lugar al cual cualquiera puede pertenecer. Es decir, los ciudadanos son ciudadanos del mundo, y ya en el fondo viajar no tiene límites, porque yo puedo permitir, ¿no es cierto?, y ahí está la misión o el cómo, a las personas vivir como locales en cualquier parte donde estén, ¿no es cierto?, sin limitarse a tener que viajar como turistas por él. Y eso es lo que ellos hacen con esta plataforma online que conecta a las personas con casas y experiencias únicas, y con sus anfitriones locales. Yo creo que probablemente de los que estamos hoy día reunidos, no creo que haya mucha gente que no haya estado en algún lugar por Airbnb y no haya salido muy contento o contento con esa experiencia. Y eso, como les decía, afecta no solamente a la industria hotelera, sino que afecta a la industria del turismo, a la experiencia, y cómo va generando una cantidad de oportunidades de negocio también, ¿no es cierto? Y ahí está, y conecto con lo que les había dicho antes, el tener un propósito no es altruista solamente, el tener el propósito genera negocios. Miren cómo ha impactado cada una de estas marcas a todas las industrias en las cuales participan y a todas las industrias conexas o cercanas a ella. Así que, para ir terminando y poder después escuchar, ¿no es cierto?, a la otra expositora y poder conversar, solamente decirle que todos estos fenómenos sociales, culturales, políticos, de alguna manera nos invitan a tener marcas con propósito, y que el propósito de las marcas es el que puede cambiar finalmente el mundo, y las compañías, las marcas tienen ese rol. Así que espero haberlos dejado súper optimistas, y que esta incertidumbre la miremos, la abracemos desde lo positivo y desde las oportunidades creativas que están hoy día en la industria. Muchas gracias. Así es, gracias a ti, Alejandra. Muchas gracias por esta presentación y por esta importante, ¿cierto?, exposición. Ahora vamos a dejar con ustedes, ¿cierto?, a Karen Garnick, quien nos va a mostrar su presentación. Así que, bienvenida, Karen. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí la presentación. Muy bien, pues buenas noches a todos. Muchas gracias acá desde Puerto Rico
para compartir con ustedes un poquito de información. Yo voy a complementar lo que muy bien explicó Alejandra, que me encantó su presentación, desde la óptica de relaciones públicas y responsabilidad social. Primeramente nosotros, pues yo vivo en la isla de Puerto Rico, que está ubicada en el Caribe, ¿verdad? Entre las Antillas Mayores, y tenemos 3 millones de personas. La naturaleza de la isla es que todo tiene que venir por barco. Nosotros importamos entre el 85 y el 90% de lo que nos comemos, porque lamentablemente la agricultura fue una industria que se dejó caer y ahora está comenzando a retomarse nuevamente, ¿verdad? Pero tiene unas particularidades por ser una isla que es distinta. Y en los pasados 10 años, a raíz de todas las crisis que hemos estado experimentando, hemos perdido 500,000 de personas en la edad laboral, en la edad productiva, y el país se ha quedado con una tercera edad, una población que representa la tercera edad muy amplia, y a eso, pues, tomando en consideración lo que van a ver ahora, pues esas vulnerabilidades han traído unos problemas sociales muy grandes. Así es que voy a hablarles un poco de un estudio que se hizo recientemente, se presentó, y quiero dar las gracias y reconocer a la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo, que trabajó con nosotros en el desarrollo y la presentación de este estudio. Puerto Rico, como les estaba diciendo, ha venido enfrentando una crisis sostenida desde mediados del 2010. Esto, pues porque tuvimos una crisis fiscal que todavía estamos manejando. Tuvimos una pandemia antes de esta, de un virus, de un mosquito que se llamaba el Zika, que afectó en Brasil y afectó también en otros países, y era muy de acuerdo, ¿verdad? Muy alineado con los países de temperatura tropical, de clima tropical. Así es que eso nos afectó muchísimo la economía. Posteriormente, en el 2017, tuvimos el peor huracán en los pasados 100 años, que devastó y dejó al país sin energía eléctrica, totalmente sin energía eléctrica. Se destruyó la infraestructura eléctrica del país completa. Luego, entonces, de ahí, después del huracán, tuvimos la primera vez que se derroca un gobierno de manera pacífica. Puerto Rico nunca le había pedido masivamente, con unas demostraciones del pueblo, ciudadana, a un gobernante que bajara de la silla de gobernador. Nosotros somos un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Muchos le llaman que es un estado colonial, que hasta cierto sentido sí lo es. Así es que dependemos mucho de la economía de los Estados Unidos. Posteriormente a que bajara el gobernador Rosselló en un movimiento que se llamó Ricky Renuncia, después entonces vinieron los terremotos y un par de meses después vino la pandemia. Así es que no hemos podido, como decimos aquí en Puerto Rico, no hemos podido sacar los pies del plato. Así es que en ese contexto, pues les voy contando pues, lo que les dije. Se pusieron todas estas crisis pusieron de manifiesto la vulnerabilidad del país, de nuestras instituciones, y de la mano con eso también hay un resurgimiento por primera vez de un empoderamiento ciudadano que ha venido a ayudar y que también le requiere a sus marcas que tomen una acción proactiva. El estudio que se hizo utilizando como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, específicamente la situación social, ¿verdad? De acceso, de servicios, de una calidad de vida, la situación del ambiente, del medio ambiente, porque Puerto Rico se vio totalmente devastado con el huracán y con ¿verdad? Todas las situaciones que hemos estado viviendo, y la situación económica, porque pues en la medida en que hemos tenido que estar enfrentando estas crisis, se fue 500,000 de personas, pues ha habido un impacto económico muy grande que han, ¿verdad?, creado estas situaciones desafortunadas. Así que, ¿cuáles son las percepciones y opiniones de los ciudadanos antes de entrar a lo que las marcas deben de hacer? Pues principalmente se sintió una insatisfacción generalizada, y esto se puede extrapolar a otros países, puede ser Chile, en Argentina también hay una situación ahora muy seria económica, y en otros países. Así que principalmente la insatisfacción que expresaron los ciudadanos
que fueron encuestados en este estudio fue la situación económica, seguida del ambiental, por el mal uso de los recursos, porque no hay unos parámetros de sostenibilidad que deberían de estar no solamente estructurados, sino ejecutados para poder garantizar la maximización de los recursos naturales de nuestro ambiente en Puerto Rico. Y finalmente la situación social. Aquí se ha ido dando, ha habido un incremento por todas estas situaciones de crisis. Se ha exacerbado la parte de violencia de género, de violencia doméstica, de violencia infantil, porque en la medida en que las personas no tienen las herramientas para poder manejar esta crisis, esta situación de estrés consistente, pues genera en unas situaciones de salud mental. Y no les estoy diciendo esto para que se asusten y no vengan a Puerto Rico. Puerto Rico es un paraíso hermoso, pero hemos estado viviendo estas situaciones. El impacto del COVID, aquí ha habido varias olas de COVID. Ahora mismo, hace un mes atrás estaba en 3%, esta mañana está en 24% nuevamente. Así es que, a diferencia de las otras dos olas grandes, que fue la de Delta y Omicron, en esta ocasión, Puerto Rico, por ser la jurisdicción de mayor tasa de vacunación en los Estados Unidos, pues han sido un poco más lenientes, un poco más flexibles con las restricciones, ¿verdad? Y ahora solamente se está pidiendo el uso de la mascarilla, pero habiendo dicho eso, los problemas que todos enfrentamos y que entiendo que ustedes también en Chile tuvieron, pues hubo problemas muy serios de salud. El sistema hospitalario llegó a un punto de colapso y no sabíamos qué hacer, porque al ser una pandemia, pues era una situación totalmente incierta. Entonces, ¿cómo tú manejas los cierres, el no poder ir a los supermercados a comprar? Los agricultores estaban perdiendo sus cosechas, no había entrada de los barcos, o sea, en general había una crisis aquí en Puerto Rico, exacerbada precisamente por nuestra condición de isla. Entonces, ¿cómo esas percepciones y opiniones inciden en lo que el consumidor espera de sus marcas y la relación? Específicamente preguntamos cuáles son las marcas que ellos identificaban como responsables y comprometidas con ayudar y aportar a la calidad de vida. Walmart, pues obviamente es una compañía multinacional muy grande, y acá pues tiene una participación de mercado como canal de distribución y de venta al por mayor y al detal muy grande, y lidera esa percepción de que es una empresa comprometida. Econo es una cadena de supermercados regular, local de aquí de Puerto Rico, 100% nativa. Coca-Cola, Walgreens es una cadena de los Estados Unidos. FEMA, porque es la Agencia Federal de Manejo de Emergencia y es la que ha estado entregando todos los fondos de recuperación. Así es que la consideran que es una marca que está atada, aunque en realidad es una agencia federal, es una agencia gubernamental de los Estados Unidos, pero la asocian como una marca que está comprometida, cuando en realidad ese es el trabajo que tienen que hacer. O sea, no están dando la milla extra. Eso es lo que el Congreso de los Estados Unidos le asignó y están sencillamente siguiendo instrucciones federales. Burger King, que es ¿verdad? La cadena de hamburguesas. Luma es la empresa que acaba de asumir hace 11 meses la privatización del sistema eléctrico y está al borde de perder su contrato porque el trabajo que han hecho es tan nefasto, y sin embargo a principios de año se le otorgó el 1%, como que estaban haciendo, dando de la milla extra como parte del compromiso con el país. La Fundación Ricky Martin, me imagino que todos saben quién es Ricky Martin, es uno de nuestros hijos predilectos. Él tiene una fundación que trabaja muy de cerca con el maltrato infantil y con la trata humana, y siempre ha estado muy involucrado con Puerto Rico. Goya es una empresa española, sevillana, pero es una empresa en la industria de alimentos que tiene una manufactura y distribución de alimentos muy grande, pero en la medida en que son tan exitosos, siempre están distribuyendo comida entre la gente que tiene inseguridad alimentaria. Y Triple S es una compañía de seguros que también trabaja con el país hace cerca de 100 años y es muy comprometida. Con respecto a las percepciones del sector, de lo que la gente entiende
que el sector empresarial debe de participar, el 42% de los encuestados dijo que sí, que los comercios y las marcas deben de tener una participación responsable con respecto a las crisis y a las prioridades sociales que tiene el país. Y entre ellas pues está el sistema eléctrico, el empleo, las condiciones de trabajo, el sistema educativo aquí por la pérdida de 500,000 de familias, ¿verdad? Que se fueron en etapas productivas y con niños, ha bajado dramáticamente, en 12 años ha bajado dramáticamente la tasa de natalidad en el país. Y eso pues va a crear a su vez un disloque posteriormente con respecto a los servicios y a la clase laboral. El tema de inclusión aquí ha ido cobrando mucho auge, sobre todo en los pasados años, principalmente por el tema de diversidad funcional, el tema de la comunidad LGBT. Puerto Rico pues es un país que es muy conservador, muy conservador. Principalmente ha sido católico mayormente por muchas generaciones. Y aquí pues también ha habido una situación de discrimen racial y todo eso ha ido cobrando auge y las empresas que están integrando no solamente por ganar negocios, sino porque verdaderamente tienen un compromiso con la diversidad y la inclusión, han visto sus marcas favorecidas sobre otras. Cuando hubo el incidente de Black Lives Matter en los Estados Unidos, recuerdo que había unas marcas, entre ellas L'Oreal, específicamente L'Oreal, que trató de capitalizar sobre la crisis, ¿verdad? La situación de Black Lives Matter. Y resulta que dentro de los empleados que se habían suscitado unos incidentes de discrimen racial y los empleados salieron a hablar y a defender lo que en realidad estaba sucediendo y no el mensaje artificial que L'Oreal estaba presentando para sumarse o montarse en la ola de Black Lives Matter. Así es que en Puerto Rico pues el tema de inclusión y diversidad es muy importante. Nosotros pues tenemos una fusión de razas porque pues, fuimos colonizados por los españoles trajeron esclavos africanos, estaba el taíno, y todo eso pues mezcló una fusión de razas, y aunque somos una mezcla maravillosa de genética, la realidad es que en Puerto Rico siempre ha habido un caso de racismo y esto pues se ha visto recientemente con el tema de la inclusión que se ha traído al primer plano. Las marcas que promueven la diversidad, como estaba diciendo, pues entre ellas se destaca Walmart nuevamente, y entonces otras empresas como Walgreens, T-Mobile, que es una compañía de celulares, McDonald's, pero si se fijan, mayormente son compañías que no son netamente puertorriqueñas, que ya traen unas plataformas de diversidad, que entonces lo que hacen es que las ejecutan aquí normalmente. Y en el último lugar está Cerveza Medalla, que es la cerveza nacional del país. Los cambios en comportamiento, las personas que dedican ahora más tiempo a examinar no solamente la etiqueta por el tema de nutrición, por saber si es mejor para la salud o no, sino que también los consumidores están mirando qué están haciendo las marcas con respecto a responsabilidad social y cuáles se están involucrando. Y aunque el producto cueste un poco más, los estudios que nosotros hemos visto a lo largo de los últimos años indican que las marcas que son socialmente responsables, aunque su producto tenga un price point, un margen de precio un poquito más alto, los consumidores están dispuestos a comprarlo porque quieren recompensar o quieren asociarse a marcas que sean responsables y que estén haciendo algo por el mejoramiento de la sociedad. Ya sea por la parte social como por la parte ambiental, la reducción en el uso de plásticos, en los programas de reciclaje, todo eso está incidiendo en lo que en cómo la marca se percibe y en la respuesta y la conexión entre marca y consumidor. Igualmente, las marcas que se preocupan por el ambiente, pues también el Departamento de Recursos Naturales es nuestra agencia gubernamental a cargo del manejo de los recursos, pero si se fijan, pues también son marcas de consumo principalmente
las que están dando el paso al frente por la responsabilidad ambiental. Igualmente la ética, las compañías que están practicando y están comunicando sus prácticas éticas, sus códigos de ética también se ven favorecidas, mientras que otras marcas no. Y aquí pues Goya es la que lidera esa categoría. A nivel de local, apoyo a lo local, hay un 65% de los consumidores, y esto lo hemos visto creciendo yo podría decir que como desde el 2012, hemos visto un incremento en donde el consumidor entiende que en la medida en que apoya los productos locales, ese dinero se queda en Puerto Rico, no se exporta a los Estados Unidos, que es de donde principalmente importamos todo, y que a la misma vez el poder mantener ese dinero en Puerto Rico pues genera ganancias, genera riqueza y genera movilidad económica y social. Así es que ha habido un movimiento muy grande de apoya el producto hecho en Puerto Rico, y esto pues salió como uno de los factores principales del estudio. Las marcas que apoyan lo local, pues también Ocono, Walmart, los supermercados en general y otra serie de marcas locales, pero el 37.4% de los cuestionados y se identificaron como que apoyan principalmente a las marcas locales precisamente por la responsabilidad y porque entienden la importancia de seguir contribuyendo con el país. Las acciones que llevan principalmente a un consumidor a ser afín con las marcas, lo llevan a su vez a recomendarle a otras personas los productos, a buscar los productos y servicios aunque tengan que ir a otros lugares, aunque tengan que comprarlo en línea. Antes se conformaban con comprar cualquier otro producto y sin embargo ahora están dando ese paso adicional para buscar esas marcas que están comprometidas con el país, que tienen unos programas de integración, de inclusión, de ética y que están trabajando por el país. Como les dije anteriormente, pagan un poco más, están dispuestos a pagar un margen adicional premium por consumir ese producto con el que ellos se asocian y son afines. Buscan mantenerse informados, siguen sus comunicaciones en los medios, ¿verdad? Principalmente las plataformas de redes sociales y la prensa. Y además cuando organizan actividades como de limpieza de playas o actividades acá se hacen comedores, ¿verdad? Para dar de comer a las personas que están vulnerables con respecto a la comida y sufren de hambre, pues participan también, porque estas actividades se abren a que la ciudadanía también participe y eso pues fortalece el vínculo entre los consumidores y las marcas. Cuando no son afín, por el contrario, pues evitan comprar los productos, no les recomiendan a otras personas que lo compren, se quejan o hay una mayor posibilidad de que si algo no sale bien con el producto, se quejen y tomen acción, ya sea en las redes sociales o que se comuniquen para demostrar su rechazo. Les es indiferente, no participan de las actividades de la marca, no las siguen en redes sociales, en fin, todo lo que no debería de suceder, ¿verdad? ¿Qué están haciendo con sus respectivos escenarios los ciudadanos? Pues entonces a su vez también los ciudadanos están comenzando a empoderarse y hacer algo por el país. Antes había una percepción de que el gobierno lo resuelve todo y ahora se han dado cuenta de que si no se enrollan las mangas y que juntos como pueblo tomamos acción, no vamos a poder lograr cambios o mejorar las condiciones sociales del país. Así es que el 91% principalmente entiende que debemos de participar y que estas actividades sin duda traen beneficios al país. Así es que durante los pasados 12 meses preguntaron si había habido acciones en las redes sociales, siguen las marcas, alertan a otros a tomar acciones cuando entienden que son situaciones críticas, tratan de aglutinar apoyo para las diferentes iniciativas de redes sociales y para poder pues darse apoyo, ¿verdad? Y suena redundante, pero sí poder ir a casa de las personas. Yo les voy a contar, en el caso de nosotros, yo trabajo mucho con empresas locales y específicamente ahora durante la pandemia una de las empresas recibió una asignación federal sustancial, multimillonaria, para alimentar al país. Y lo que hicimos fue, por un lado, estaban los agricultores perdiendo todas sus cosechas porque no las podían vender. Y por otro lado, teníamos a la gente pasando hambre. Así es que esta empresa contrató 700 personas, alquilamos el
salón más grande del centro de convenciones, que tiene 100.000 pies cuadrados, ese salón específicamente, y 24/7 empezamos a ensamblar cajas de 23 kilos de comida, de los cuales más del 50% eran productos locales, y se fueron distribuyendo. Y en cuestión de 5 meses distribuimos sobre 3 millones de cajas de alimentos gratis. O sea que alimentamos al país. Bueno, sigo por aquí. Marcas que siguen en las redes y que entienden que son afines por la responsabilidad social, pues está Nike, igual que Adidas, como Alejandra estaba diciendo, pues Nike también tiene un programa de responsabilidad social y de empoderamiento muy grande. Walmart, Econo, Nike, Jordan, que es la marca de Michael Jordan, y T-Mobile. Y las organizaciones sin fines de lucro pues son principalmente relacionadas con la salud y con el cuidado del maltrato de animales, que acá es un tema muy fuerte. Así que, en conclusión, los patrones de consumo durante momentos de crisis han ido cambiando, pero de la mano con eso, el consumidor está prefiriendo marcas que tengan un sentido de proactividad, de participación y de compromiso genuino con las situaciones del país. Así es que eso principalmente es lo que hemos visto. ¿Y qué están haciendo los ciudadanos para contribuir? Pues de nuevo, han tomado un rol activo en tiempos inciertos, porque pues nosotros nunca habíamos tenido un huracán que nos hubiera dejado meses sin energía eléctrica, y eso de por sí pues acercó, ¿verdad? Conectó a vecinos, conectó gente que no se conocían a ayudarse, sacó la humanidad, lo mejor de nosotros, porque en las crisis sale lo mejor de nosotros y en ocasiones sale lo peor de nosotros también. Así es que nosotros hemos querido capitalizar sobre lo bueno, y el país se ha dado cuenta que en la medida en que unos a otros nos ayudamos, pues vamos a salir mejor de esta situación. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karen, por esta exposición, ¿cierto? Gracias por este tema importante también que nos pudiste entregar. Así que vamos entonces ahora a conversar, ¿cierto? Y a revisar las preguntas que hemos estado recibiendo. Sí, perdón, Belén, una de las cuestiones que a mí más me complace de lo que es hacer universidad es precisamente lo que estamos haciendo ahora. O sea, tener una invitada internacional, cruzar esta experiencia con lo que además nos compartía al comienzo Alejandra, es precisamente cultivar pensamiento universal. Así que muchas gracias. Pasemos las preguntas, evidentemente. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a ambas invitadas, a Alejandra y a Karen, por sus exposiciones. Y vamos a partir con la ronda de preguntas. Nosotros ya recibimos algunas por el chat. Y la primera es para Alejandra. Dice, a tu parecer, ¿cuál crees que es la marca que generó ese cambio en la pandemia acerca de la cultura del país, la cultura de nuestro país? ¿Cuál marca sería la que se destacó finalmente con este cambio, de estas marcas que sí hacen ver su propósito? Mira, yo creo que desde el punto de vista del propósito, había marcas que estaban muy bien paradas cuando ocurre esta crisis social, sanitaria, humana, ¿no es cierto? Porque de alguna manera ellos ya venían entendiendo los fenómenos sociales que de alguna manera gatillaron lo que ocurrió en Chile, particularmente en octubre del 2019, y en ese sentido tenían un capital de marca que se notó muchísimo durante el año 2020, ¿no es cierto?, en términos de negocio. Una marca como esa, por ejemplo, yo se me viene a la mente WOM, al tiro. O sea, es una marca que de alguna manera ya estaba con el propósito de conectar a todos, de democratizar el acceso, ¿no es cierto?, a las redes, ¿cómo se llama?, a la telefonía móvil particularmente también, y en ese sentido inmediatamente y naturalmente ellos pusieron a disposición de la gente. Me acuerdo lo primero que hicieron fue poner a disposición de las personas gigas gratis, no sé si se acuerdan.
más allá de si eso funcionó o no, si la conexión era buena o mala, si tenían conectividad en todo Chile, la gente eso lo agradeció, porque de alguna manera es una marca que nace pensando en su rol social y en el minuto adecuado lo hace. Bueno, obviamente Nike es el rey en esto, digamos, y es un rey además internacional, por lo tanto su impacto, que es otra cosa que yo no dije en la presentación, el impacto que pueden tener las marcas a nivel global en los fenómenos sociales como el que ha hecho Nike, es impactante, o sea, son marcas que mueven personas, mueven negocios, mueven sociedades, y eso de alguna manera cuando uno ve hoy día cómo se han reconfigurado los liderazgos, ¿no es cierto?, en un mundo donde las instituciones tienen cada vez menos peso, menos credibilidad, ustedes se dan cuenta que esas marcas son capaces de mover fenómenos muy, muy, muy potentes. Obviamente marcas quizás menos icónicas como WOM, por ejemplo, un Casa Ideas, que ahí fue súper reconocido a nivel de los medios, a nivel de la industria publicitaria al menos también, que fue una marca que de alguna manera además fue consistente con su propósito a nivel interno. Ellos decretaron el día 1 que no iban a tener ninguno de sus trabajadores sujeto a esta ley de protección laboral. ¿Se acuerdan que salió en ese minuto la protección del empleo? Ellos dijeron, nosotros no vamos a hacer eso, o sea, nosotros de alguna manera, nuestro propósito son mejorar la vida de las personas, y eso está en la gente que quiere arreglar su casa, en la gente que yo tengo en mi oficina, y eso se supo, y fue tan potente esa comunicación, que cuando ellos tuvieron problemas de logística por las entregas de los delivery, todo el mundo se los perdonó, porque entendieron que estaban en un proceso complejo de reestructuración y de reinvención de su negocio. Entonces, así como el consumidor es muy crítico, como lo dijo Karen, que los consumidores cuando ven que una marca no está siendo fiel a su propósito, al tiro la abandonan y se cambia o la critican, son súper solidarios, son súper leales con aquellas marcas que se equivocan siendo fieles a su propósito, porque ser fiel al propósito no significa no equivocarte, no significa hacer siempre las cosas bien, sino que significa ser honesto. Y en ese sentido los consumidores las premian. Son esas dos marcas las que de alguna manera se me vienen a la mente, y en contraposición una marca global que tuvo mucha crítica en el momento de la pandemia fue Starbucks, que fue una marca que muy entretenida, muy glamorosa, que conecta a la gente, que las convoca, que les da espacio para poder trabajar a los emprendedores. En el minuto que hubo una crisis, desvincularon a un porcentaje muy importante de sus trabajadores. Entonces, y esto al tiro se sabe, al tiro tiene un impacto, porque hoy día la digitalización te permite estar 100% conectado, y las marcas hoy día se conectan 1 a 1 todo el tiempo y 24/7. Entonces, yo te diría que esas son como las tres marcas que se me vienen a la mente, tanto en lo positivo como quizá en aquellos errores involuntarios, como el de Starbucks, que nunca relacionó que su propósito de mejorar la vida de las personas no era solamente a los que iban a comprar el café, también es a sus colaboradores. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que yo podría contarles. Muchas gracias, Alejandra, por esa respuesta. Vamos a seguir con otra pregunta que dice, ¿por qué la publicidad ha cambiado tanto en cuanto a la rivalidad entre marcas? Esta pregunta la hacen para Karen. ¿Me la puedes repetir de nuevo, por favor? Sí, claro. ¿Por qué la publicidad ha cambiado tanto en cuanto a la rivalidad entre marcas? Aquí comentan, ya no se ven campañas que se metan con marcas en específico. Hay mucha censura. Mira, yo verdaderamente pienso que luego de haber vivido, ¿verdad?, toda esta situación de crisis y de tiempos inciertos, me parece que las marcas se han dado cuenta que lo verdaderamente esencial es poder llevar un producto de calidad a los consumidores, ¿verdad? Y no necesariamente estar rivalizando. Nosotros aquí, a nivel local, te voy a hablar de, por ejemplo, dos marcas de ron. Puerto Rico es un productor de ron importantísimo a nivel mundial. Y yo trabajo con una destilería que
lleva 157 años en el mercado y nosotros dimos un paso al frente y el 15 de marzo, que fue cuando al otro día iban a anunciar el lockdown de Puerto Rico por la pandemia, el 15 de marzo, que nunca se me olvida, un domingo al mediodía, la gerencia de la empresa, es una empresa familiar de 6 generaciones, decidió paralizar la producción de ron, convertir el 100% de la producción a alcohol desinfectante porque había una escasez de alcohol desinfectante porque los abastos globales no daban y ellos como destilería podían producir. Y fuimos una de las primeras 4 empresas a nivel global que distribuimos alcohol, distribuimos sobre 70,000 galones de alcohol gratis a todo el sector hospitalario, a todos los empleados de primera respuesta, de primera línea, a las clínicas, a los hospitales, a las égidas, a los centros de diálisis. Y Bacardí, que también tiene su fábrica de manufactura aquí en Puerto Rico, no decidió manufacturar alcohol para competir con nosotros. Ellos decidieron hacer hand sanitizer, el desinfectante de las manos. O sea que lo que hicieron fue trabajar en conjunto para colectivamente ayudar al país a hacer esto. Y eso, pues, al que le gusta tomar Bacardí, pues lo vio muy bien y obviamente pues apoyó a su marca y los demás pues apoyaron, ¿verdad?, a la otra marca. Así es que lejos de haber una rivalidad en tiempos inciertos, yo creo que el mundo corporativo se ha dado cuenta de que lo que tienen que hacer es unir esfuerzos para poder lograr llevar un poco de alivio a la población que consume sus productos y que está pasando por un mal momento. Muchas gracias, Karen. Y efectivamente eso es lo que hace a una marca con propósito, justamente, dejar las rivalidades un poco de lado. Exacto. Bueno, acá tenemos otra pregunta, esta pregunta para Alejandra. Dice, este sábado se conmemora el Día del Libro. Y según algunos estudios, uno de los factores que hacen que los chilenos lean menos es que el impuesto es muy alto. Entonces, descartando la discusión política del impuesto, es una oportunidad para las empresas privadas de fomentar el apoyo lector y si esta acción estaría en línea con una marca con propósito. Gracias, Andrea, por la pregunta. Sabes que la encuentro muy interesante y yo, más que entrar a cuestionar o a opinar sobre el mercado editorial, que es un mercado que tiene una serie de desafíos en Chile, me imagino que en el mundo, además de la digitalización y todo lo que eso significa, y ahí está el tema del derecho de autor y varias cosas súper complejas. A mí me parece que eso refleja, o yo a través de esa pregunta quiero hacer o poner como un punto de discusión que tiene que ver con entender el propósito en diferencia, en contraposición o en unión de la responsabilidad social empresarial. El propósito no es filantropía. Eso es algo que yo desde el mundo de la publicidad y del marketing es algo que nosotros resaltamos mucho, porque muchas veces se confunde el propósito con filantropía y suena como sí, yo te podría responder políticamente correcto, decir sí, las empresas privadas debieran fomentar la cultura y que la gente lea y ayudar a las editoriales y a los escritores. Y se daba mucho, antiguamente, yo creo que ahora mucho menos, que grandes empresas apoyaban al mercado editorial financiando, subsidiando, auspiciando o patrocinando, en el fondo, dándote plata. Yo creo que cuando una empresa tiene un propósito de contribuir a la cultura, no solamente financia el libro desde el punto de vista de subsidiar o compensar un tema impositivo que lo castiga, sino que tiene que ver cómo tú generas en todos los ámbitos de acción que puede hacer la comunicación, el marketing y la publicidad, un fomento real a la lectura y a la cultura. Entonces, en ese sentido, yo creo que si una marca está comprometida con la cultura, comprometida con el deporte, debiera fomentar la lectura no solamente subsidiando la producción de libros o la impresión de libros o versiones bonitas para regalar en la Navidad, que es lo que se ha hecho generalmente desde las grandes empresas. Uno ve
grandes empresas, mineras, etcétera, que le regalan a sus clientes una bonita versión de un libro X o de una colección de un libro donde muestran colecciones de pintura. Yo creo que no es eso. El propósito no es eso. El propósito es cómo tú como compañía te comprometes con el fomento a la lectura, más allá del sector editorial particular, digamos, o de la impresión de libros, finalmente, que es lo que está hoy día grabado por el impuesto que comento. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por esa respuesta. Seguimos con una respuesta para Karen, que dice que una marca tenga un propósito bien definido. ¿Podría garantizar un impacto en branding y visibilidad? Sí, gracias por la pregunta, excelente. Definitivamente que sí. De hecho, al igual que ahora las empresas que cotizan en las bolsas de valores tienen unos índices de sus acciones, se han añadido unos índices interesantísimos. Número uno, un índice de responsabilidad social, y eso impacta la línea, ¿verdad? La valoración de la empresa. Y también hay un índice de sustentabilidad, de cuáles esas medidas que están tomando con respecto al manejo de los recursos ambientales. Y ambos índices ahora son tan importantes como la valoración de las acciones en términos de mantener, ¿verdad?, el valor de la empresa, y valga la redundancia. Así es que yo creo que verdaderamente las compañías que tienen unos programas genuinos, serios y comprometidos de responsabilidad social, impacta su imagen, impacta su branding, impacta su mercadeo y por ende el volumen de negocios, porque los consumidores van a preferir asociarse con empresas que sean responsables y que tengan un compromiso de propósito, de llevar su propósito y de hacer bien, porque al final del camino los ayuda como marca en su negocio. Muchas gracias, Karen. Y yo tengo una última pregunta y creo que esta la pueden responder las dos, porque habla de una marca que está en ambos países y a nivel mundial y es muy importante. Entonces, la pregunta dice así: llama la atención que Walmart obtenga tan alta valoración y reconocimiento con su trabajo de responsabilidad social. ¿Creen que esta marca ha hecho de la misma manera este trabajo en Chile? ¿Se le reconoce por ello? Y ahí le hago la pregunta a las dos. Si lo ha hecho también en Puerto Rico, lo ha hecho en Chile, ¿qué opinan ustedes? Alejandra, dale. Karen, yo desconozco un poco lo que ha hecho Walmart en Puerto Rico. Probablemente tiene más años también como marca local. Aquí en Chile hay todavía una transición a nivel del posicionamiento de lo que es en el fondo líder, o no sé, todavía está muy presente la marca local que de alguna manera se fusiona con Walmart. Ahora, yo pienso que está haciendo un muy buen trabajo porque acaba de salir como una de las marcas más reconocidas en el estudio Chile 3D, que es el estudio de valor de marca, que de alguna manera es una marca que es querida, es valorada, además entrega un beneficio. Entonces, yo creo que sí lo está haciendo muy bien. Ahora, por otro lado, al menos acá localmente, la marca líder particularmente ha tenido bastante crítica en el trato a sus proveedores. ¿Ah? Y eso yo creo que son temas que de alguna manera las compañías tienen que ir entendiendo, y ahí era un poco esta como provocación que yo quería hacer entre el propósito y la responsabilidad social. ¿Son lo mismo? ¿Se contraponen? ¿Son distintos? Yo creo que son lo mismo, finalmente, cuando una compañía logra entender que la responsabilidad social es parte del negocio. Claro. Y ahí se junta con el propósito. Y ese negocio no solamente te redita en la venta de tus productos, en la filantropía que tú hagas, sino que realmente cuando tú te comprometes con tu ecosistema. Y ahí están sus trabajadores. Entonces,
Acá yo no sé cómo está funcionando la marca Walmart, como vuelvo a repetir, se junta mucho con la percepción que tiene la gente de la marca local, que es líder. Walmart no está tan posicionada en Chile como en otros países, pero yo siento que al menos en Chile tiene esta historia de la marca líder en términos de cómo se comporta con sus proveedores, cómo se comporta en la forma de hacer negocio. El tema del pago a 90, 120 días es un tema no menor en Chile, no sé cómo sea en Puerto Rico, pero acá en general el pago del retail a sus proveedores, que son además pymes, son a 120 días, cuando una pyme no tiene 120 días de capital de trabajo, ¿te fijas? Y eso hoy día se sabe, eso hoy día y puede ser una marca muy querida, pero en el minuto que hay una crisis, lo más probable es que le pase lo que le pasó a Starbucks, que salga un poco esta cosa de, ok, responsabilidad social, pero cómo esto se comulga o cómo se mimetiza con un propósito verdadero de negocio. Sí, yo abundando en lo que tú dices, hay marcas que mantienen su programa de responsabilidad social como algo muy efímero, y cuando verdaderamente debe de estar en la raíz de lo que es el propósito y la razón de ser de la empresa. En la medida en que hay un propósito y tú tienes un propósito claro y definido, de ahí tú puedes desarrollar tu plataforma de responsabilidad social. Pero tienes que tener ese propósito bien claro, porque si no, lo que hagas de responsabilidad social no va a tener sinergia con lo que es el propósito tuyo como empresa. Acá Walmart lleva muchos años, obviamente la relación con los Estados Unidos pues es, ¿verdad? Es muy estrecha, y de la misma manera nuestra condición de isla, pues ellos importan y traen a Puerto Rico cualquier cantidad de comida. Y tienen también unos precios un poco más bajos, pues porque tienen unos volúmenes más grandes, ¿verdad? Por la naturaleza de su negocio. Así que el precio es un poquito más bajo que lo que serían pues, las cadenas de supermercados locales o los colmados independientes. Pero de igual manera, o sea, son muy generosos, han sido muy respetuosos con respecto a la compra de productos locales. Cuando las papayas están en temporada, compran papayas locales, no traen papayas de afuera. O sea, ese tipo de cosas y de esfuerzo para ayudar a fortalecer lo que es la agroindustria, los agroempresarios, las pymes que son agrícolas, las pymes que son de servicio, de venta, etcétera. Ellos han sido muy cautelosos y el país pues los premia con eso. Sin embargo, es importante decir que Walmart cada 24 horas hace transferencias electrónicas y el dinero no se queda en Puerto Rico, el dinero se va inmediatamente. O sea que sí brindan un servicio, pero el dinero de los puertorriqueños no se queda en el país, regresa a los Estados Unidos, y muchas de las personas que compran en Walmart, tengo que decir, no son de un nivel socioeconómico alto. Son personas que reciben beneficencia social, programas sociales, etcétera. Acá también está Sam's, que es un club de descuento de miembros que pertenece a Walmart, pero entonces tienes que pagar una membresía. Igualmente Costco, que es otra cadena también de membresía, y ahí esas dos cadenas reciben muchos más consumidores de un perfil más alto que lo que recibe Walmart. Así es que, por un lado, sí, son buenos, tienen una responsabilidad social, pero por otro lado, no hacen grandes inversiones en el país, ni procuran dejar el dinero en Puerto Rico para reciclarlo y utilizarlo en otras iniciativas. Bien, muchas gracias a ambas por esta respuesta. Hay muchos comentarios positivos, felicitaciones y muchos agradecimientos por estas exposiciones tan detalladas y tan magníficas presentaciones, como dice uno de los comentarios en el chat. Y le voy a dejar la palabra final a nuestro director, Maciel Campos, para que nos dé sus opiniones y cierre un poco este conversatorio que ya llega a su fin con esta ronda de preguntas que muy fantásticamente contestaron Karen y Alejandra. Muchas gracias. No, yo estoy muy contento y quiero de hecho abrir también aquí para
Carolina y para Paola, básicamente también el cierre de esta actividad. Esto no podría haber sido levantado sin la participación de las carreras de Publicidad y Relaciones Públicas. Indudablemente también agradecer a Andrea, a Belén, al equipo de vinculación con el medio que genera toda esta ayuda, esta plataforma, ¿cierto? Para poder sacar esta iniciativa. Yo quedo muy, muy, muy contento, muy agradecido, Alejandra, muy agradecido, Karen. Me dieron unas ganas inmensas de irme, de conocer Puerto Rico. He estado al frente. Ven, ven. He estado al frente en República Dominicana, pero Ay, ahí imagínate. cruzando. Pero bueno, ya llegará. Sí, ahorita, 30 ya minutos. llegará el día. Sí. Así que por favor, Caro, Paola, por favor. Voy a tomar la palabra. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, a todos quienes se conectaron hoy día, porque pudimos compartir una tremenda inauguración con tremendas invitadas, por supuesto. Agradecer a Alejandra y a Karen por sus exposiciones, por contestar cada una de las preguntas con tanta lucidez, así dejando claro muchísimos temas tan relevantes para nuestros estudiantes. Agradecer también a Belén, a Andrea, bueno, a nuestro director, a Paola, a todos los que estamos acá hoy día y que logramos hacer posible esta instancia tan positiva para nuestras escuelas, para nuestras carreras. Así que también espero que a futuro podamos seguir realizando otras actividades. Muchas gracias. Bien, me sumo a las palabras ya dichas por el director y por Carolina. Agradecer a nuestras excelentes expositoras el día de hoy, Alejandra y Karen desde Puerto Rico, a nuestras anfitrionas, Andrea y Belén, estudiantes de último año y una ya por egresar mañana, y obviamente a todos nuestros invitados, tanto de Chile como del extranjero, que estuvieron atentos y pendientes durante toda la exposición, que fue de primer nivel, así que me siento muy afortunada de haber contado con ustedes como invitadas. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias a todos nuestros estudiantes, a todo nuestro equipo de académicos, por conectarse a esta inauguración de año académico. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Cerramos con esto entonces nuestro conversatorio y les deseamos una muy feliz noche y que descansen. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos allá en Puerto Rico, Karen. Igualmente a ustedes. Gracias. Un abrazo grande desde acá. Un abrazo.